llegado el momento en que a nuestro hermano se le haga un interrogatorio, ¿verdad? De principios que establecen para que nosotros tengamos, o la iglesia tenga la convicción, él tenga la convicción, ¿verdad?, de lo que de hoy en adelante va a dirigir. Así es que damos gracias por esta bendición. Les invito para que hagamos una oración, hermanos, y después de eso presentaremos a cómo quedó conformada el concilio. Padre, agradecemos esta bendición que nos das esta tarde ya, y Señor, ser bendecidos por ti, por tu presencia. Eso nos fortalece, eso nos da ánimo, eso nos compromete, nos hace que nosotros podamos sentir, Señor, esa bendición tuya. Y en esta ocasión queremos bendición para tu iglesia, Ebenezer. Rogamos que tú la tomes en tus manos cuando ya han elegido, cuando ya han propuesto, cuando ya en la necesidad de que alguien los dirija. Ahora, Señor, lleguemos a esta presentación. También por nuestro hermano Israel, por su esposa. Te ruego, Señor, que tú los bendigas, los tomes en tus manos, especialmente nuestro hermano Israel, para poder contestar puntualmente las convicciones que él tiene acerca de la enseñanza, acerca de su identidad, acerca de su corazón para contigo. Y Señor, que eso permita realmente ser un siervo que de aquí en adelante tú lo tomes en tus manos. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes, nos guardes y Padre, que todo sea para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por ponerse de pie. Pueden tomar sus lugares. Y como se dan cuenta, hermanos, quedé como presidente del concilio. Y nuestro hermano interrogador, nuestro hermano Iván, ¿puede ponerse de pie, por favor? De su nombre, que se viene. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Iván Villa, soy el pastor de la Iglesia Bautista Berea de la ciudad de Puebla, y pues fui comisionado para ser el interrogador esta mañana. Amén. Que hermanos empiecen a orar por él. Nuestra hermana secretaria, en el concilio se nombra siempre a un secretario, pero la iglesia ha decidido que la misma secretaria de la iglesia pues tenga a bien levantar esta acta. Hermana, preséntese, por favor. Digo, lo conocen los hermanos. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Bianca y soy de aquí de la iglesia. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Luego tenemos nuestro hermano predicador. ¿Nombre de qué iglesia viene, hermano? Okay. Gracias, hermano. Y luego tenemos nuestro hermano de oración de consagración, Alejandro Pérez Contreras, de la Iglesia Bautista de la Gran Comisión en la ciudad de Puebla. Amén. Okay. Luego tenemos a director de programa. Esto, si el hermano aprueba, toma el trabajo un culto. Sí, es una. Soy hermano Severiano, la misión de Tepec. Amén. Dios bendiga, hermano. Y tenemos la presencia de nuestro hermano presidente de la Alianza Ministerial, hermano. Sí. Buenas tardes, hermanos. Juan Lisbán para servirles. Amén. Okay. Miren, hermanos, regularmente suele suceder que el interrogado sea aquí, ¿verdad? Como yo soy el presidente, tengo esta facultad de invitar a su esposa que esté muy cerca de él, porque de hoy en adelante, después de ese examen, la figura es del matrimonio, ¿sí? La figura del matrimonio. Así es que, hermana Cintia, por favor, tome aquí su lugar. Hermana, por favor, no vaya a soplarle, hermano. Sabemos que le rebasa en conocimientos, pero por favor, no le sople, hermano. ¿Sale? Hermanos, pues ya habiendo presentado la mesa el concilio, damos el lugar a nuestro hermano interrogador en esta ocasión. Gracias, hermano. Gracias, hermano presidente del concilio.
Pastor Carmelino. Mi querido Israel, relajado, tranquilo. ¿Sí? ¿Dormiste bien? Sí. Muy bien. Vamos a establecer, se ha establecido un tiempo por parte del concilio. El tiempo máximo del interrogatorio va a ser de 1 hora. Entonces, qué bueno que estén sentados, ¿no? Qué bueno que toqué yo, porque cualquiera de ellos hubieran ensañado. Mira, Dios es bueno. A ver, entonces vamos a iniciar. Las preguntas tienen que ir en relación. Yo sé que ustedes conocen bien las doctrinas que nos identifican como pueblo bautista. Perdón. Entonces vamos a hacer preguntas doctrinales, pero también preguntas prácticas, porque una cosa es la doctrina y otra cosa es lo que se enfrenta día a día en el ministerio, y pues debe tener el pastor siempre discernimiento para todo eso, ¿no? Entonces voy a iniciar con una pregunta, otra revisión. Por favor, todas tus respuestas, todas absolutamente, susténtalas con al menos un versículo bíblico, con un pasaje bíblico que esté, pues, no sacado fuera de contexto, porque eso no vale, ¿eh? Que esté bien sustentado. Bueno, ¿queda claro la metodología? ¿Algo más que agregar antes de empezar con las preguntas? ¿No? Y pues alguna que otra, pues, la hermana sí. Pero nos vamos a dirigir contigo. Bueno, hermano Israel Cerezo, aquí delante de tu congregación, que está a punto de ordenarte, ¿por qué te consideras un cristiano? Me considero un cristiano. Yo llegué a la iglesia muy joven, desde unos 10 años. Recuerdo empezarme a congregar constantemente en una iglesia, pero yo conocía perfectamente el Evangelio, ¿no? Me lo sabía de memoria, sabía que Cristo había venido. Sin embargo, un día fue la iluminación del Espíritu Santo, abrió mi vista. Me vi como un pecador y vi la necesidad de una salvación. Y la Biblia muestra que Jesús es ese Salvador. El versículo que a mí me gusta mucho para expresar esto es cómo Jesús inicia su ministerio. En Marcos 1, 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Me encontré pecador, me arrepentí de cada uno de mis pecados y puse mi fe únicamente en Cristo. Amén. Amén, gracias a Dios. Hermana Cintia, ¿está casada con un cristiano? ¿Es cristiana? Sí. Muy bien, gracias a Dios. Es muy importante, ¿no? ese aval de las cosas. Otra pregunta, hermano. ¿Por qué te consideras llamado al ministerio pastoral? Una vez que entendí verdaderamente el evangelio, empecé a trabajar en la iglesia. Era maestro de los jóvenes, daba clases a los niños, y en mi necesidad de prepararme para dar una mejor clase a los niños y a los jóvenes, entré a un seminario, el Seminario Teológico Bautista del Sur, y en una oportunidad el pastor de la iglesia de Betania, en ese momento su hermano Abner, me dio la oportunidad de predicar, y ahí considero mi llamado. En esa predicación, una pasión por aprender más de la palabra de Dios, y no solo aprenderlo, sino compartirlo, y que eso sea de edificación para mis hermanos, fue algo que estuvo en mi corazón. Yo sé que tengo fallas, sé que inclusive a pesar de ser una nueva criatura, sigo pecando y que necesito seguir creciendo en santidad, pero Dios me ha dado este llamado a ser el pastor, a
al pastorado, me ha dado ese llamado a edificar a mis hermanos, a animar a mis hermanos, a exhortar a mis hermanos, pero sobre todo y principalmente a enseñarles de la palabra de Dios. ¿Algún versículo? Gracias. Ya quédate con ese micrófono, quédate con ese micrófono. Tito 1, Pablo habla acerca de los requisitos del pastor y en uno de ellos, obviamente, tiene varios, tiene varios requisitos, ¿no? El ser irreprensible, marido de una sola mujer. Aunque soy muy joven, ya no tengo hijos, pues si Dios nos permite tener hijos, pues los tendré sujetos, ¿verdad? Debemos ser irreprensibles, no soberbio, pero el versículo 9, Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bueno, Pablo dice que uno de los requisitos del pastor es que aprenda de la palabra de Dios para que pueda enseñar y exhortar a los hermanos. Muy bien, y ese deseo, pues ya nos comentaste que había en ti, ¿verdad? Sí. Como dice en otro pasaje, el que anhela obispado, hay un anhelo. Sí. Eso hubo en ti, en esa, gracias a Dios. Bueno, pues hablando de esto, ¿usted está de acuerdo en que el Señor llamó al ministerio, ha llamado al ministerio a su esposo, ¿no? Sí, hermano, la verdad es que al principio como que él me decía, pues tengo este llamado, y estuvimos orando por esto, porque iba a ser como un cambio muy drástico en lo que él estaba haciendo, y sabíamos que probablemente no iba a ser tan fácil en algunos aspectos, pero yo sí creo que tiene un llamado al ministerio. Amén. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, hablando del llamado al ministerio, esta es una iglesia bautista y tú eres un pastor con una identidad denominacional. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes decir a tu congregación y a este concilio? ¿Qué significa para ti ser un pastor bautista? Un pastor bautista, yo me considero bautista porque al hacer un estudio del Nuevo Testamento, la denominación bautista es la que más se acerca a la fe y a la práctica neotestamentaria, de la primera iglesia primitiva. Por eso me siento muy identificado con todas las doctrinas, estoy de acuerdo con todas las doctrinas bautistas, debido a que tienen podemos encontrarla en el Nuevo Testamento tal cual son. O sea, no hay que reinterpretar de más o hacer una exégesis fuera del contexto original del versículo, sino que cada enseñanza que viene en el Nuevo Testamento es puesta en práctica dentro de la iglesia bautista. Por eso me siento muy orgulloso de ser un pastor bautista. Gracias a la gracia de Dios. Amén, amén. Yo sé que el nombre bautista no aparece en la Biblia, más que en Juan el Bautista, que por cierto no venimos de él. Hay quien todavía tiene la idea, ¿no? Pero algún pasaje bíblico en el cual tú puedas reafirmar tu identidad denominacional de lo que nos acabas de comentar. Dice Hechos 2:37, dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para que todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Muy bien, hablando de la perseverancia en la doctrina,
querido Israel. ¿Cuál sería tu actitud o qué decisiones tomarías si un día, pasando los años en tu ministerio, cae a tus manos un libro o asistes a una conferencia, oyes algún video y tus convicciones como bautista se empiezan a empezar a tambalear? Primero Dios, eso no va a ocurrir, ¿no? Pero, ¿qué harías con la iglesia? ¿La volverías de otra denominación? ¿Qué es lo que éticamente, ministerialmente tendría que ser un pastor si ya no quiere continuar en la denominación bautista? Debe afianzarse en la sana doctrina, como dice Pablo. Un punto importante de un pastor es que no puede ser llevado de un viento de doctrina a otro, sino que debe estar fuerte y firme en la sana doctrina. Yo creo que, como dije en la pregunta anterior, en la respuesta anterior, la fe bautista es para mí la más sólida neotestamentariamente. No hay razón por la cual desviarse de una sana doctrina. Hay muchos pasajes que hablan de la perseveración de los santos, de la perseverancia de los santos. Podemos estar confiados en que Dios retenerá a los verdaderos creyentes hasta el final. Amén. Y ahorita mencionaste este pasaje de Efesios 4, ¿verdad? Que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Y estas preguntas, mira, tienen un porqué. La experiencia nos ha demostrado que muchos pastores son ordenados por la convención bautista y con el paso del tiempo cambian sus convicciones y quieren, esta iglesia que nació siendo bautista la quieren convertir de otra denominación. Entonces eso es lo que éticamente, ministerialmente, pues no debe de ocurrir. Muy bien, pues vamos ahora sí al tema de las doctrinas rápidamente. Aquí tengo el cronómetro, vamos en tiempo. A ver, empezando, ¿qué es la Biblia? ¿Qué concepto tienes de la Biblia? La Biblia es un libro escrito por hombres, ciertamente, pero divinamente inspirado. Dios inspiró completamente la Biblia. Es una revelación de Dios en la cual muestra a Dios, un Dios de gracia, mostrando un plan redentor, que es el cumplimiento perfecto, que es su Hijo Cristo. Este Hijo Cristo trae la salvación y el perdón de pecados a los pecadores y trae una reconciliación con Dios. Contiene únicamente 66 libros, es lo que nosotros creemos. Y que es perfecto, no debe ser añadido, es la autoridad completa de Dios. No hay necesidad de una nueva revelación. Todo lo que Dios ha revelado ha estado estipulado en su palabra. Si quieres la cita y que te ayude a buscar la cita. Si no tienes la cita, la palabra. Sí, bueno, Pedro nos habla, segundo de Pedro nos habla acerca de que la Biblia no ha sido traída por el hombre. Por voluntad humana. Los hombres no fueron los que la escribieron, sino que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el autor de esta Biblia. E inspiró divinamente a los hombres, usó a los hombres y a los profetas para que fueran escribiendo esta Biblia. Por eso podemos confiar en que no tiene ninguna falla, no tiene ninguna contradicción y podemos confiar completamente en la palabra de Dios. Está en 1 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios habían sido inspirados por el Espíritu Santo. ¿Puedes hacer eso? Si no te acuerdas de eso, puedes hacer mención a eso. Muy bien. A ver, hablando de la Biblia todavía. Hablando de la Biblia, ¿hay una autoridad que esté por encima de la Biblia para el cristiano y para la iglesia? No,
La Biblia es la única norma de fe y práctica en la que podemos confiarnos. Ninguna interpretación, ningún líder de la iglesia, ningún presidente de alguna convención puede tener una autoridad mayor que la Biblia. La Biblia es la única fuente de autoridad en la iglesia bautista. Amén. Amén. ¿Algún pasaje? Ya habías mencionado uno. Bueno, pero Pablo también en Timoteo nos habla acerca de que la Biblia, la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir a todo hombre, para toda buena obra. Amén. Amén. Ahí está. Es el pasaje 3:16. Segunda Timoteo. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya con eso ya tendríamos, hermano. Si es inspirada por Dios, ya. ¿Qué autoridad hay por arriba de Dios, no? Pero es que a lo largo de la iglesia, y ya vieron la historia de cristianismo en el seminario, ¿no? Sí. Pues esa autoridad se ha puesto en duda. Y hay movimientos que se dicen cristianos que ponen otras autoridades a la par de la Escritura. Nosotros no estamos de acuerdo con ello. Muy bien. Bueno, acerca de la persona de Dios, a ver, ¿existe Dios? Sí, Dios es un ser supremo. No hay nadie mayor que Dios. Es Dios el creador, el sustentador. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, como dice Hebreos. Es infinito en cada una de sus perfecciones. Es infinito en amor, igual que es infinito en misericordia, en paciencia, en paz. Él es omnisciente, lo sabe todo. Él está en todo lugar, no hay ningún lugar donde no esté su presencia. Y se revela en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios, como dice Deuteronomio 6, solo es un Dios, pero Dios se revela a través de tres personas que no son diferentes entre ellos, pero son de la misma. No hay uno que sea mayor que otro, son absolutamente iguales, de la misma sustancia, dice Hebreos 1. Muy bien, gracias. Hay una rama de las iglesias pentecosteses que son unitarios, es decir, no creen en la doctrina de la Trinidad. ¿Tú qué piensas acerca de la doctrina de la Trinidad? Ciertamente la Trinidad, tratarla de entender una mente tan finita como nosotros, una mente tan pequeña, pues no la puede entender en claridad. Sin embargo, podemos ver cómo la Biblia revela a Cristo como Dios. La razón por la que lo enjuiciaron era por ser hijo de Dios, por llamarse hijo de Dios. Y los fariseos que lo acusaron decían: se está haciendo igual que Dios. Entonces eso nos da, y al Jesús aceptar que Él es el Hijo de Dios, nos revela que es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. También el Espíritu Santo, vemos cómo obra soberanamente en la iglesia. Él obra con atributos de Dios. Es una persona. Cuando en la iglesia Zafira y su esposo mienten a la iglesia, Pedro los confronta y le dice: ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? 2 versículos después le dice: ¿por qué le has mentido a Dios? Nos habla acerca de que el Espíritu Santo también es Dios. Es difícil entenderlo, ciertamente. Sin embargo, a la luz de la Escritura debemos de aceptarlo, porque se revela así: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, amén. Y tristemente a veces se han infiltrado doctrinas unitarias en algunos ministerios de iglesias. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Qué bueno que tú tienes una convicción firme y fuerte sobre la doctrina de la Trinidad. Vamos a hablar nada más de una de las tres personas de la Trinidad, del Espíritu Santo. Y es que la doctrina del Espíritu Santo ha generado controversia dentro del pueblo evangélico de algunas décadas para acá. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿En qué momento el cristiano es bautizado en el Espíritu Santo? El cristiano es bautizado en el Espíritu Santo una vez que ha puesto su fe, se ha arrepentido y ha puesto su fe en Cristo. ¿Qué es el bautismo? Es la identificación, es la adopción del pecador a la Iglesia Universal de Cristo. Y también eso posteriormente será una identificación a la Iglesia local de Cristo. Creemos que todos aquellos que han salvo a través de los siglos serán ido incorporando a la Iglesia Universal de Cristo. El bautismo
del Espíritu habla acerca de esa identificación con el cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Recuerdas algún versículo sobre esto? Hay un pasaje que nos habla acerca de que aquellas personas que Dios llamó fueron sellados por el Espíritu Santo, que es son las arras de la herencia adquirida. Eso. Sí, gracias. Como el pastor Ale, el miembro del concilio. Efesios 1, aquí está, muchas gracias. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su nombre. Y uno que complementa Efesios 1 es 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, no que a unos sí y a otros no. Todos los creyentes. Un versículo que habla de la Trinidad, que en el mismo hable del Padre, del Hijo y del Espíritu. A ver. Porque hace rato mencionó a Ananías. ¿Pregunta al interrogador o pregunta para él? No, porque ahí no, pues sí dijo el de Hechos de Ananías, pero solo habla del Espíritu. Ah, muy bien. Entonces, ahí está la pregunta. Vemos en el bautismo de Jesús la presencia de las tres personas de la Trinidad. Vemos al Padre siendo complacido por el bautismo de Jesús, vemos al Hijo del Hombre encarnado siendo bautizado y vemos al Espíritu Santo reposando sobre él. Entonces, ¿recuerdas el de la Gran Comisión? Bueno, que el hermano es pastor en la Gran Comisión. sí, Mateo 20. Eso lo tiene bien claro. Es lo único que se acuerda. Aquí se dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hay otro versículo también, además de ese. Yo recuerdo mi papá fue pastor y estaba esa costumbre de la bendición pastoral al final de los cultos. Creo que ya soy el único de aquí todavía dan la bendición pastoral. Segunda de Corintios 13:14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí están las tres personas. Muy bien. Hablemos del hombre ahora, el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Y cuál es la condición espiritual del ser humano? ¿Somos gente buena? ¿Somos muy buenas personas? ¿Qué somos los seres humanos? Los seres humanos somos criaturas, somos creados por Dios. Génesis 3 nos habla de la creación de Adán y Eva, tomados de un poco de tierra. Sin embargo, vemos en Romanos 3, desde Adán y Eva pecando en el Edén, y durante toda la historia de la humanidad, vemos a un hombre con una naturaleza inclinada a pecar. Eso dice en Romanos 3: por cuanto todos pecaron, no hay una excepción, todos tienen una naturaleza inclinada a pecar. Y esa misma naturaleza, su pecado, le hace imposible acercarse a Dios. Por eso tiene que obrar el Espíritu Santo en los hombres. Amén. Romanos 3:21. ¿Estás de acuerdo con el testimonio de la Biblia de que somos pecadores? Hay unas descripciones muy gráficas en la palabra de Dios, muy fuertes en los profetas. Desde la punta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y cautividad. Isaías también decía que si bien todos nosotros somos como
suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundo. Bueno, así ve la humanidad, Dios, ¿verdad? Sí. Aunque nosotros nos vemos de otras maneras, ¿verdad? Sí. Nos gusta pensar de nosotros como gente buena y honorable. A ver, hablemos de la salvación. ¿Cómo desarrollan la doctrina de la salvación? Aquí en breves palabras. Aquí a la Claro. La salvación inicia, bueno, como ya hablamos del hombre, ¿no? Desde su nacimiento tiene una naturaleza inclinada a pecar. Lo podemos ver en los niños, ¿no? Desde muy pequeños ya saben que es lo incorrecto, sin embargo, lo hacen, sabiendo que es lo malo, lo siguen haciendo. Pero eso lleva a una vida de pecado. El Espíritu Santo obra en él, dice Juan 16, que cuando sea enviado, Jesús dice que cuando sea enviado el otro Consolador, traerá la conciencia de que las personas son pecadoras. El Espíritu Santo obra mostrando, quitando el velo de sus ojos, de su ceguera espiritual, y les hace ver que están en una condición de condenación, que no tienen una salvación debido a que a sus tantos pecados no pueden ser salvos, no pueden ser justificados. Y entonces los dirige directamente al Evangelio. El pasaje que leíamos en Efesios 1 nos habla acerca de eso, ¿no? Que fueron a causa de la palabra de verdad y el Evangelio, esas personas pueden ser salvas. ¿Cómo? Arrepintiéndose y poniendo su fe en Cristo. Arrepintiéndose de sus pecados, volviéndose hacia Dios y poniendo su fe en Cristo. ¿En qué? En que Cristo vino, como dice 1 Corintios 15, que Cristo vino conforme a la ley, se encarnó dejando su trono de gloria y vivió una vida perfecta por 3 años. Fue llevado a la cruz y murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es la fe en la que debemos de poner nuestra fe. Eso es lo que nosotros creemos, que Cristo tomó el lugar de los pecadores. Nuestros pecados son puestos en Él en la cruz y su perfecta vida es puesta sobre nosotros. Su vida justa es puesta sobre nosotros y ahora Dios nos ha justificado, nos ha salvado, nos ha declarado justos. No porque lo seamos, no porque seamos muy buenos, ni por las obras que podamos llegar a hacer, sino porque la vida perfecta de Cristo es puesta sobre nosotros. Amén. Amén. Yo ya, si fuera nada más esa respuesta que acabas de dar, ya estoy acabando. Porque tener un entendimiento claro del Evangelio, tener un entendimiento tan claro del Evangelio en estos tiempos de tanta confusión es algo por lo cual damos gracias a Dios. Y gracias a Dios por esta respuesta tan clara, esta exposición tan clara del Evangelio que acabas de hacer. Bien, hablando de la salvación, pues la Iglesia Bautista sostenemos que lo que dice la palabra de Dios, que el ser humano es salvo por gracia a través de la fe. Y cuando hablamos de la fe, es decir, no creemos que somos salvos por las obras, ¿verdad? Meritorias que podamos hacer, obras de justicia. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿por qué la fe no es una obra meritoria? Y la otra pregunta es, ¿la fe que salva es una fe que no va acompañada de obras? Puede sonar medio redundante, pero ¿sí se entendió la pregunta? Sí. ¿Sí? Dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice este pasaje que es por la gran misericordia de Dios, es por gracia que somos salvos. Y dice, es por la fe que nosotros podemos ser salvos. Dice, pero esto no es de nosotros, es un don de Dios. Dios nos los da a los pecadores para que podamos ser limpios de nuestros pecados.
Y ciertamente nada de lo que hagamos puede ayudarnos a tener la salvación, no nos puede sumar a la salvación. Sin embargo, vemos en este pasaje también que uno de los propósitos para la salvación es que nosotros, los que somos salvos, mostremos las buenas obras de Dios. Hagamos buenas obras para glorificar a Dios. Muy bien, ahí se complementa toda la teología paulina con la teología de Santiago en su caso, ¿verdad? Sí. La fe sin obras Es es muerta. muerta. No existe. Muy bien. Para terminar este aspecto de la salvación se puede perder. Es posible que alguien que una vez fue justificado por Dios pueda regresar a un estado de no justificado. No podemos perder nuestra condición de salvos, no podemos perder nuestra condición de justificación. Sin embargo, es claro que alguien que ha puesto su fe verdaderamente, un verdadero creyente, puede caer en pecado. Hablamos acerca de la naturaleza pecaminosa. Aunque hemos sido regenerados, tenemos un nuevo corazón dispuesto para amar a Dios, creado para obedecer las leyes de Dios. Seguimos con un cuerpo mortal, como dice Pablo. Dice, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Eso nos hace que caigamos. Y muchas veces los pecados pueden hacernos perder, nos podemos perder en los pecados. Podemos contristar al Espíritu, como dice Pablo. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Romanos, nos habla de que aquellos a los cuales el Padre llamó, a esos los justificó, y a los que justificó, a esos santificó. Habla de que absolutamente a todos Dios cumplirá su obra completa, no dejará nada a medias. Él terminará. Dice Jesús en Juan, hablando acerca de que Él es el buen pastor. Dice, a esas personas reconocen la voz del buen pastor. Dice, y nadie los va a poder quitar de mi mano. Nosotros creemos como bautistas que aquellos verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin. Como les dije, pueden caer en pecados, sin embargo, Dios y su gracia los hará perseverar hasta el fin. Amén. Pasemos ahora a temas de la iglesia, la eclesiología. Dos preguntas. ¿Qué es la iglesia y qué son las iglesias? La iglesia es el cuerpo universal de Cristo. Ciertamente está distribuido a través de iglesias locales. Como leímos en el pasaje de Hechos 2, después de la predicación de Pablo en el Pentecostés, las personas reconocieron su necesidad de ser salvos, también reconocieron su condición. Y dice Hechos 2 que después de eso fueron bautizados e inmediatamente empezaron a tener comunión como iglesia. Entonces nosotros creemos que hay una iglesia universal. Ciertamente Dios hace su obra en todo el mundo. Sin embargo, Dios también usa iglesias locales para que hagan su función de seguir expandiendo el reino de los cielos. Muy bien. Entonces entendemos lo que enseña la Biblia. La Biblia habla de la iglesia, como el Señor Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y no se refería a una congregación local, sino a su esposa por la cual Él va a venir. ¿Sí? Y pues no somos como los marquistas, ya vieron seguramente en la historia de los bautistas, ¿no? Hubo un grupo hace tiempo que decía que no existía la iglesia universal, pero claramente la Biblia enseña de esa iglesia universal, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, y también habla de que esa única iglesia de Cristo tiene expresiones locales, que son las iglesias locales. Y nosotros como bautistas, ¿qué tipo de gobierno creemos cómo se debe gobernar la iglesia? El gobierno en la iglesia es a través de los oficiales de la iglesia. Está el pastor y los otros oficiales bíblicos es los diáconos. Sin embargo, tenemos dentro del gobierno de la iglesia la toma de decisiones se puede ver a través de una democracia. Todos los miembros regenerados y bautizados en una iglesia local tienen la voz y el voto. Nadie es mayor que otro, ¿no? Todos son iguales delante de Dios.
Muy bien. Entonces, mira, aquí habemos varios pastores que venimos cada uno de una iglesia local que el Señor nos dio a pastorear, ¿verdad? Se acaba de formar un concilio, que por cierto, presidente, ahorita que concluya esto, se debe declarar disuelto el concilio, ¿verdad? Porque si no, nos podemos creer el concilio de Éfeso y de Calcedonia, ¿no? Que tiene que declarar disuelto el concilio, pero no tenemos ninguna autoridad sobre esta iglesia. No hemos venido a ordenarte nosotros, ¿verdad? Nosotros no ordenamos. ¿Quién te ordena? La iglesia local. La iglesia local es quien te ordena. Y mencionaste ahorita el gobierno, usaste la palabra democracia. El término eclesiológico es el gobierno congregacional. ¿En dónde podemos ver que en la toma de decisiones participaba toda la congregación en el Nuevo Testamento? Podemos ver en la elección de los 7 diáconos. Muy bien. Que se habla acerca de, se dirige a toda la iglesia en Jerusalén. Hechos 7 es aquí es Hechos 6, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos y los hebreos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Bueno, aquí habla acerca de la institución de los 7 diáconos, pero vemos cómo los 2 apóstoles convocan a la iglesia local, es decir, convocaron a la multitud de los discípulos. O sea, era bastante el número de la iglesia en Jerusalén. Por eso habla Lucas en Hechos, que convoca a toda la multitud de los discípulos. Muy bien, ese es un pasaje muy, muy bueno, ¿verdad? Hay otros en las epístolas también, pero es muy claro. Creo que ya sé quién es quien saca más calificaciones en el seminario, ¿verdad? Muy bien, a ver, de la Cena del Señor, este fue todo un tema en la época de la Reforma, que dividió a muchas iglesias. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Cómo la entendemos como pueblo bautista? La Cena del Señor es una ordenanza de Jesús. Jesús en la última cena le dice a sus discípulos, instituye la Cena del Señor y les dice: esto lo seguirán haciendo, anunciando la muerte. 1 Corintios 11 nos habla acerca de esto. Es como dice nuestro hermano, hubo un tiempo donde había mucha controversia. Hay algunas personas que creen que el pan sin levadura, que constituye de 2 elementos, que es el pan sin levadura y el fruto de la vid. Algunos teólogos pensaban que ese pan sin levadura y ese fruto de la vid se convertía literalmente, se transformaba a la sangre de Cristo y al cuerpo de Cristo. Sin embargo, nosotros creemos que esto es una ordenanza de Jesús, que hay que seguir haciéndolo, que anuncia su muerte, nos recuerda acerca del sacrificio que hizo, pero también nos hace recordar acerca de que Cristo va a regresar, porque dice: hasta que yo venga. Entonces apunta a esas 2 personas. Muy bien, entonces respecto a la presencia del cuerpo de Cristo, entendemos que es simbólica. Simbólico. Bien, es decir, Cristo está presente, pero a través de su Espíritu, Él está aquí, los 2 o 3 congregados, yo estoy ahí. Pero su cuerpo está en la presencia del Padre, ¿verdad? Y el pan simboliza su cuerpo. Muy bien. A ver, sobre el bautismo, rápidamente, ¿qué nos puedes decir acerca del bautismo? ¿Cuál es la forma correcta de administrarlo? ¿Quién puede bautizar? ¿Y a quién se debe bautizar? Los bautismos son 3 puntos. 3 puntos de la doctrina del bautismo. El primer punto es que nosotros bautizamos creyentes.
No bautizamos adultos, no bautizamos niños, sino bautizamos creyentes, personas que hayan puesto su fe en Cristo y se hayan arrepentido de sus pecados. Debe ser hecho por un miembro, por un agente, pues un pastor ordenado, pues, de repente estaba buscando el término correcto. Sí, un administrador, muchas gracias, un administrador idóneo, y es una representación de nuestra muerte y la muerte de Cristo y su resurrección, y nosotros juntamente con Él. Gracias. Sí, hay mucha gente que tiene problemas con esto, pero en realidad quien administra las ordenanzas es la iglesia, porque son ordenanzas no dadas a un individuo, sino a la iglesia. Y entonces la iglesia ha designado pues a los pastores como para los identifica y los consagra. Por eso esta ordenación de hoy a tuya ministerio es la iglesia está facultándote para bautizar y para oficiar la cena del Señor. Son ordenanzas dadas a la iglesia. La razón. Muy bien. Seguimos entonces adelante. Estamos ya concluyendo. A ver, sobre el Día del Señor y las últimas cosas. Sabemos que también aquí hay muchas posturas y no vamos a entrar en controversia porque puede ser que aquí haya muchas posiciones respecto a que si premilenial, amilenial y todo eso. Pero, ¿qué nos puede decir en las cosas que estamos llamados a creer y sostener respecto a la segunda venida del Señor? Es decir, si esperamos una segunda venida del Señor, o eso ya pasó simbólicamente en algún momento de la historia, habrá resurrección, no va a haber resurrección. O ya se cumplió, sí. A ver, ¿qué nos puedes decir de eso? Pues es un hecho que va a regresar físicamente. Dice Hechos 1, los ángeles que estaban al lado de los discípulos les dijo: este mismo Jesús que se fue va a regresar. Es un hecho que va a venir corporalmente. Sin embargo, hay muchos que creen que va a ser escondido, de una manera escondida, pero vemos que va a ser mostrado para absolutamente todo el mundo. Todo el mundo va a ver la venida de Cristo. Ciertamente no sabemos la hora. Nosotros debemos estar preparados, debemos tener una condición de esperar el regreso de nuestro Señor Jesús, pero no sabemos realmente la hora ni la fecha. Será como el ladrón. Será como el ladrón que viene de noche. Bueno, dice Mateo 25, hablando de la segunda venida, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. ¿Sabes cómo necesita la ayuda de Sonia? Es un claro ejemplo de lo que va a ser el ministerio. Por último, para cerrar la sección doctrinal, ¿cuáles son los dos destinos eternos de la humanidad? Hay solo dos destinos: el cielo o la muerte. El cielo o el infierno. ¿Quiénes irán al cielo? Únicamente aquellos que se hayan arrepentido y puesto su fe en Jesús. Y todos aquellos que hayan caído en incredulidad, que no hayan creído en el testimonio de Jesús en la obra del Espíritu Santo, serán condenados al infierno. Pasate. Hermanos, tengan listas ahora. Llevo 40 y tantos, 42 minutos aquí contando. El resto del interrogatorio, si alguien del concilio desea hacer una pregunta después de que responda esta, pues adelante. Mateo 25, del 31 al 46, nos habla acerca del juicio que traerá el Hijo cuando venga. Y nos habla de que va a separar a todos, a uno a la derecha y a otro a las izquierdas, y aquellos que hayan puesto su fe verdaderamente, una fe que obra, como dijimos, que hace buenas obras. Dice el Señor:
Dice, porque tuvo hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos, malditos de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice el 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, ahí están, castigo eterno y vida eterna. Hermanos del concilio, una pregunta para el hermano candidato a ser ordenado al ministerio. Pastor Arne. Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser de... No, a mí se me quedó un hueco, Isra, en el asunto del gobierno de la iglesia. ¿Qué diferencia puedes pensar que hay en un gobierno congregacional o democrático, como dijiste, o un gobierno que podríamos llamar cristocéntrico? Porque la Biblia demuestra que no siempre la mayoría tiene la razón. Entonces, ¿qué diferencia ves tú? Sí, justo cuando terminé de dar la respuesta, vi mi error. La iglesia de Cristo es monárquica. ¿Por qué? Porque Cristo es el rey de la iglesia. Cristo ha dado las ordenanzas que debe de seguir la iglesia. Hay algunos asuntos que no va a poder, que no viene en una orden de Jesús. Entonces es cuando entra el gobierno democrático. Entonces nosotros creemos que la iglesia es cristocéntrica. Jesús es el Señor, es la cabeza de la iglesia y todos los demás son parte del cuerpo. Entonces yo creo que ese es el error que había omitido, ¿no? La parte que había omitido. Creo que nosotros debemos de entender que todas las ordenanzas que Jesús ha mandado en su Biblia debemos de cumplirla completamente. Y aquellos puntos en los cuales no venga estipulado es donde la iglesia toma las decisiones. ¿Satisfecho, pastor? Yo estaba satisfecho, pero era particular. ¿Algún otro miembro? Si nadie tiene concilio? preguntas, yo tengo. Creo yo que te faltó aclarar un asunto en el asunto de la cena del Señor. Porque hay mucha creencia por doquier. Y para que aclares ese asunto, te voy a hacer una pregunta. Israel, ¿tú crees en la transubstanciación? No, esa es una doctrina que... ¿Y eso que es tu pastor? Es una doctrina que ha sido mal interpretada. Algunos creen que, como decíamos, ese pan sin levadura y ese fruto de la vid literalmente se convierte al cuerpo de Cristo y a la sangre de Cristo, ¿no? Incluso algunos, en la antigüedad vemos algunos reportes que acusaban a los cristianos de caníbales. Sin embargo, nosotros creemos que es simbólico. Representa simbólicamente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, haciéndonos recordar en su sacrificio perfecto y en que Él vendrá. Y el fruto de la vid siempre es fruto de la vid, jugo de uva. Muy bien. Hermano pastor Alejandro. ¿Qué nos puedes decir de los principios de identidad bautista? La explicación del gobierno democrático viene implícita en los principios, porque el primer principio los otros principios giran alrededor del primer principio, y en el principio sociológico que habla de un orden democrático estamos dirigidos por el Espíritu Santo, por Jesucristo, y en base a ese el orden democrático se da. Muchas veces hay problemas en las iglesias, en las llamadas sesiones de negocios, porque participa gente que no está dirigida por el Espíritu Santo y ahí se producen los problemas. Bueno, ese es para complementar un poquito el asunto del orden democrático.
pero ¿qué nos puedes decir de los principios de identidad? Sí, como decía mi hermano, el primer principio emana los demás. El primer principio es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Somos cristocéntricos. Nosotros creemos en el señorío de nuestro Señor Jesucristo y que es la cabeza de la iglesia. De ahí emana a esta parte de la iglesia democrática. ¿Quiénes son aquellos que son parte de la iglesia? Aquellos miembros que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que han puesto su fe y se han arrepentido de sus pecados y que han sido bautizados. Pasan a ser parte de la iglesia local. Y es ahí cuando tienen la voz y voto en la iglesia. ¿Podría decir cuántos hay? Son 7 principios. Está el evangelístico, que nos habla acerca de que cada uno de los miembros de la iglesia, no solo el pastor, no solo los misioneros, sino cada miembro de una iglesia es un misionero. En una iglesia tiene esa intención de ser misionera. También está el principio de la Biblia, que absolutamente el bibliológico, que nos habla acerca de que la Biblia es la perfecta revelación de Dios, que es inspirada por Dios y que podemos confiar, es inerrante, no tiene ninguna falla, no tiene ningún error, podemos confiar completamente en ella y que ha sido una revelación paulatina. Pero dice Hebreos 1, en otros tiempos nos habló de muchas maneras Dios, a través de profetas, a través de hombres de Dios. Sin embargo, hoy la revelación ha sido completa una vez que ha venido Cristo. El otro es el político, que tiene que ver con el gobierno y la iglesia. Nosotros debemos tener una separación entre el gobierno y la iglesia. Ciertamente el gobierno lo estableció Dios. A mí me gusta cómo lo dice un teólogo, dice que también la Biblia habla, Romanos 12 nos habla que Dios estableció el gobierno para frenar el mal, ¿no? Para castigar a los malos, ¿no? Y para guardar a los cristianos también. Sin embargo, nosotros debemos obedecerla, debemos honrarla, como dice primera de Pedro, hay que honrar al rey o en este caso al presidente, pero en un punto en el cual se contradiga la palabra de Dios, pues hay que desobedecerla. Sí. El otro nos habla acerca de el sociológico, ya lo vimos. Mencionaste el cristológico, es el primero, que nos habla del señorío de Cristo. Ya mencionaste, incluso ya te interrogaron, sobre la autoridad de la Biblia, el principio bíblico. El eclesiástico, del cual te hablaba el hermano El sociológico, que habla de un orden democrático. El sociológico, que habla de un orden democrático, pero mencionó la democracia regenerada. También el político. Y después es ese que puso ahorita. La separación de la iglesia y el Estado. Y pasaste a mencionar el espiritual, pero también está el eclesiástico. El eclesiástico habla acerca de que únicamente los miembros convertidos son parte de la iglesia. La iglesia está conformada por miembros regenerados, miembros que han sido bautizados y han puesto su fe en Cristo. Y el espiritual, que habla de habla de la libertad religiosa. Sí, muchas gracias. Habla acerca de la libertad de conciencia, que todos, al ser creados por Dios, tienen esa parte espiritual. Sin embargo, ellos serán responsables de su decisión, ya sea, como vimos, que vayan al infierno poniendo su fe en Cristo o negando, al cielo poniendo su fe en Cristo o siendo incrédulo. Y a causa de eso, cada quien tiene derecho a creer o a no creer. Sí, pero no se puede imponerla. no vamos a promover nunca ser la iglesia oficial de México. Sí. Jamás. Ni ninguna otra. Eso nos habla el principio espiritual. Qué bueno que no te tocaron, ¿eh? Sí. Ya te diste cuenta. ¿En qué plan vienes? A ver, llevo 51 minutos de hermano presidente. Es una pregunta para Cintia.
Se cuenta una anécdota que Martín Lutero, en los tiempos que él de la Reforma, era muy celoso de la doctrina y de la enseñanza, y había una monjita que empezó a coquetear con él, y estaba tan inmerso en la enseñanza Martín Lutero, y que en un momento dado reflexionó y dice: si me gustas, me agradas, me gustaría que fueras mi compañera y mi esposa, pero yo no tengo nada que ofrecerte. Es más, estoy a punto de que me lleven a la hoguera. Y la respuesta fue: Martín, yo creo en lo que tú crees y estaría dispuesta a dar la vida por lo que tú crees. La pregunta para mi hermana sería, ¿verdad? ¿Crees lo que tu esposo ha dicho? Sí, hermano. ¿Estás convencida? Sí, yo creo en lo que él cree y creo que pues fue una razón por la que me casé con él. Si no, no me hubiera casado con él. No acostumbramos eso, pero démosle un aplauso. Eso suena muy bonito, suena muy... Yo quiero hasta que el Señor venga. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Algún hermano Juan? Yo creo que ya de las últimas. Yo pensé que no me iba a tocar. Ya en la práctica del pastorado podemos ver muchas situaciones que se presentan en la iglesia y eso nos puede llevar a tener algún conflicto. Sí. ¿Qué pasaría, hermano, si dentro de tu administración de la iglesia llegaron dos hermanos, tuvieran una misma controversia y esa controversia los hace pues tener distanciamiento entre los dos y quieren tener la razón cada uno de ellos? La verdad es que la iglesia, aunque ha sido regenerada por nuestro Señor, tiene un corazón, ha sido transformada grandemente, pues seguimos con un cuerpo de carne, ¿verdad? Es un hecho que muchas veces hay ideas encontradas. Sin embargo, a mí me gustan mucho los escritos de Pablo porque hablan acerca de la iglesia como uno de los puntos principales que debe de perdonar. ¿Por qué? Porque constantemente nos vamos a equivocar. Podemos fallar en algún punto y ofender a un hermano. Sin embargo, hay que perdonar. Pablo dice: perdonaos a nosotros, así como Dios los perdonó a ustedes, ¿no? Juan, primero de Juan, nos habla acerca del amor en la iglesia. Una identidad de un cristiano es el amor. Debemos de buscar el amor, debemos de buscar la reconciliación. Obviamente debemos, en esta controversia, debemos buscar la verdad, buscar un consejo bíblico, pero si se pelean, pues hay que buscar el perdón y el amor. Gracias, hermano. Ya, con esta cierto. Y esta te la voy a hacer, hermano. Juan mis 4. ¿Es tu deseo integrarte a la comunión de pastores de la misma fe? ¿O vas a ser como muchos amados consiervos que se alejan y no participan de la comunión? ¿Consideras importante que un pastor esté en amistad, en comunión, en contacto con otros pastores? Yo considero que es importante, ¿no? Sí, definitivamente necesito seguir aprendiendo. Un pastor me regañó de decirle que era muy joven. Me dijo: ya, no nos hagas quedar mal, mejor ya no digas que eres muy joven. Pero pues a mí eso me hace entender que necesito seguir aprendiendo mucho, ¿no? He aprendido bastante de mis hermanos aquí del sector y pues obviamente cuando veo a los demás hermanos también es una alegría como ellos me comparten sus vivencias, sus experiencias y pues sigue siendo necesario, aunque como les digo, soy joven, necesito seguir aprendiendo, necesito seguir creciendo en las riquezas de la gracia de nuestro Señor. Y pues unos buenos consejeros que llevan algunos años siendo líderes de la iglesia, pues creo que puedo aprender mucho de ellos. Muy bien. Pues, hermano presidente, son 56 minutos de interrogatorio, prácticamente una hora. Yo con esto concluyo mi participación como interrogador.
Gracias, hermano. Bien, hermanos, dejamos a nuestros hermanos que van a deliberar, que van a recomendar a la iglesia. Entonces les pedimos que salgamos un tiempo. Creo que hay algunos hermanos que cantan, dirigen, oran, por lo menos pónganse a orar, a ver si el concilio les da eso. Hermano, alguien que dirija un canto acá de los hermanos. No tienen nada. Pónganse a orar, hermanos. Algo tiene que ser espiritual acá en este lugar. ¿Sí? Tener unos 5 motivos de oración. Hermano, vamos a salir allá en lo que llego. Y para que los hermanos se concentren en la parte deliberado, tenemos ya una recomendación que hacerle a la iglesia. Para estos casos, como solemos hacer 3 observaciones. Puede ser que no sea, no es apto el hermano para guiar a la iglesia. Otra posible respuesta podría decir: espérese, hermano, síguese capacitando porque le falta todavía. Vemos que va despuntando bien, pero necesita esperar un poquito más. Y la tercera respuesta es: hermanos de la iglesia, ¿verdad? Les recomendamos que ustedes, ¿verdad? Tomen el acuerdo para que nuestro hermano sea ordenado al ministerio. Entonces la respuesta del concilio es que sí se recomiende, o se les recomienda que sea ordenado el hermano. Así es que, hermanos, no sé si hay diáconos. Muy bien, el presidente de los diáconos toma el acuerdo de la iglesia y así va a quedar asentado. Buenas tardes, hermanos. Bueno, en representación de la iglesia BNC, pues podemos ver que nuestro pastor, pues es, bueno, nuestro futuro pastor, un poco nervioso, ¿verdad? Pero yo creo que cuando se casó, ¿verdad? Entonces es natural, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, esperemos que Dios siga fortaleciendo su vida, ¿verdad? Entonces nosotros queremos hacer un acuerdo con la iglesia. Ya antes expuesto a todos los hermanos, ¿verdad? Que han deliberado, ¿verdad? Su pequeña, los comentarios que ahorita nos dijeron, las recomendaciones, pues los miembros de la iglesia queremos tomar un acuerdo. Con representación de los hermanos de la iglesia, ¿quién está de acuerdo? Que es nuestro pastor Israel sea ordenado en esta tarde. Alzan su mano los hermanos que están miembros. Alguien debe de proponer que nuestro pastor Israel sea ordenado en esta tarde. Yo propongo que sea ordenado. Bueno, ya tenemos a un hermano que ha propuesto. Los hermanos miembros también. ¿Alguien secunda? Bueno, nuestra hermana que levantó la mano, en primer lugar es diácono de aquí de la iglesia. Entonces ella es la que está secundando el voto, ¿verdad? ¿Quién más secunda otro voto? La hermana Chela lo propuso y el hermano Joaquín. Sí. Nuestro hermano Joaquín secundó el voto. Ahora sí, la votación. Los que levanten la mano, Sí, les pedimos que los miembros de la iglesia que estén de acuerdo se pongan de pie. De la iglesia Benecer, por favor. De la iglesia local, más que nada. Hermanos, ¿están de acuerdo que nuestro pastor Israel sea ordenado en esta tarde? Sí. Alcen su mano, hermanos. Vamos a contar los votos. ¿Alguien me puede ayudar a contar los votos? Porque de este lado, yo de este lado. Hermana, cuenta aquí de este lado. Mantenga, hermano, la mano levantada. Eso es histórico, hermanos. Es histórico, más que nada. Queda en el acta. Eso es bueno. ¿Cuántos estuvieron de acuerdo? 21 de los Opinión en contra.
Bueno, hermanos, pueden sentarse con 57 votos a favor. Bueno, la Iglesia Benecer está de acuerdo que nuestro pastor Israel sea ordenado. Entonces, hermanos, pues muchas gracias y pues también podemos manifestar que nuestro pastor Israel se siga manifestando Dios en su vida, ¿verdad? Pues queremos que sea un buen pastor, ¿verdad? De esta iglesia, que pueda cuidar bien de este rebaño, ¿verdad? Que Dios le ha encomendado. Entonces, ese es mi deseo para nuestro pastor Israel y para esta iglesia. Gracias, hermanos. Felicidades, Israel. Felicidades. Hermanos, el pastor Ramón tiene siempre una cosa muy interesante que dice: tus 5 minutos de victoria. Creo que el hermano es producto de varios hermanos que han trabajado. Y quiero darle crédito a aquellos que participaron desde su infancia. Hay algunos que te conocen desde tu infancia, hermano, quienes te trajeron a la Escuela Bíblica de Vocaciones y una cadena de hermanos que estuvieron. Y al hermano se ve, ¿sí? Es callado, hermano, pero es perseverante. Y se ve, siéntete, yo disfruto del producto de tu trabajo, ahí está, ¿verdad? Y es una bendición. Hermanos, siempre debemos ser cadenas de trabajo. El pastor Ramón ya nada más recibe los diezmos, las ofrendas. Ahora ya se le acabó porque ahora va a estar en esta iglesia. Pero hermanos, todo en su madurez, sin duda que él ha estado, nuestro hermano Abner ha estado acá, ¿verdad? Y para ahora llevarlo hasta este punto. Entonces, todavía falta mucho, falta muchísimo. Iglesia, falta mucho todavía para que todos sean bendecidos. Padre, te agradecemos esta oportunidad que hemos tenido, este acuerdo que la iglesia ha tenido para poder que nuestro hermano Israel pueda ser el ministro de este lugar. En este tiempo, Señor, agradecemos tantas bondades y vamos a continuar honrándote, glorificándote, magnificándote.